que sucede, antes que nada, felicitarlo. Gracias. Y después de eso, que con su plática me hace entender, porque acá a la colonia de nosotros viene una maestra que nos enseña medicina tradicional, sí, y es de Rafael Delgado. Ajá. Entonces ella habla náhuatl. Ajá. Y luego vienen algunas personas de acá, de la sierra de aquí, ¿cómo se llama? De Necostla, y o sea, hay muchas cosas que ellos no se entienden, ¿no? Sí. Y a mí sí me sorprende, porque tenía la idea equivocada de que el náhuatl era igual, y no. Son variantes muy, muy, muy distintas, ¿no? Porque a mí, le digo, me sorprende que la maestra luego no entiende a las personas de acá. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en la región 4 variantes del español. Por ejemplo, los de Maltrata tienen el náhuatl muy arraigado, pero nadie allá dice, nadie habla náhuatl, de hecho. Y si uno les pregunta, pues hace como 100 años ya no habla nadie náhuatl en Maltrata y Aquila. Pero ese cantadito que tienen es un sustrato náhuatl. O sea, ahí está presente, muy arraigado. Cuando empezamos a preguntarles qué es lo que creen sobre la muerte, su gastronomía, sus ideas sobre, por ejemplo, mayordomías, etc., pues son indígenas, solo que no se asumen ni como tales ni hablan el idioma. Entonces, es lo que llamamos una población post-indígena o post-náhuatl. Incluso ahí está muy arraigada. Ahora, este náhuatl está muy presente en el español. Incluso eso se le considera una variante porque tienen palabras, formas de expresarse que no corresponden al resto del valle. El otro español que tenemos es el centroamericano. Les decía a un grupo ayer que antes el don solo era para muy pocas personas en la región. Los centroamericanos le llaman don a todo, a todos, ¿no? A todos los varones mayores de edad son don, ¿no? Es la misma palabra, pero en otro contexto lingüístico ya es otra variante. Está el español poblano, que hablamos la mayoría, nos sentimos en Puebla como en casa, y el jarocho, el de la costa. Bueno, le llamamos así, pero los lingüistas le llaman el español meridional veracruzano, ¿no? Es más elegante. Entonces, aquí confluye por lo menos 4 variantes del español. La cuestión es que no los reconocemos. Y como no lo reconocemos, esa diversidad y esa riqueza en nosotros, no reconocemos la diversidad de otros. No sé si me explico, ¿no? O sea, sí. Como no nos vemos a nosotros mismos, no podemos ver al otro, en este caso los nahuas, que son muy diferentes entre ellos. Y terminamos por pensar que hablan mal el idioma, que ni siquiera eso pueden hacer. ¿No? Ni siquiera pueden hablar bien el idioma. Nosotros tampoco. Bien, es un muy buen ejemplo, le agradezco. Sí. Gracias. ¿Sí? Yo, bueno, agradecerle su participación y reconocer el reto que ha tomado para dedicar su trabajo de investigación al náhuatl. Gracias. Porque es la lengua más hablada en México, con más de 1,5 millones de hablantes y con 30 variantes, además, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande. No sé si se dedica solo a estudiar esta zona o si estudia el náhuatl de todo el país y con esas 30 variantes que tiene. Bueno, respecto a las variantes del náhuatl depende del lingüista, ¿no? Hay quienes incluso retoman las del periodo de Teotihuacán, llegan a más de 50, y hay quienes solo se van con que hay la de Occidente y la de Oriente, ¿no? E incluso se discute si el náhuatl de Tenochtitlán es otro náhuatl porque es urbano. Ahí confluyeron el náhuatl de Occidente y de Oriente, y aparece una manera de hablar el náhuatl que es como en las ciudades. Ven que en las ciudades la gente habla más rápido y más fuerte, hay más población y entonces compiten por hablarles, por ser escuchados. Esa es una ventaja de vivir en provincia, no tenemos que gritar tanto ni hablar tan rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de quién. Ahora, sí tengo estudios, pero no directos, sino de orden bibliográfico para el contexto del náhuatl a nivel nacional, y sobre todo lo que se llama la lingüística histórica, donde surge el protonáhuatl o la familia yuto-azteca, el protonáhuatl, hasta llegar al náhuatl actual, ¿no? Sí tengo una serie de estudios, pero no es mi campo.
Mi campo es el de la población indígena de Veracruz en general, sobre todo del periodo prehispánico. Sí tengo varios estudios. De hecho, traigo un texto que les pensaba recetar, pero se salvaron, ¿no? Y al último está la bibliografía más básica para la narrativa que les presenté ahorita, ¿no? A ver, entonces una consulta, justo con lo que nos está comentando. En el 2008 se realiza el primer censo de las lenguas indígenas en todo el país. Sí, en Dinali. Ajá, entonces ahí justamente es en donde se arrojan los datos de que hay 30 variantes del náhuatl a nivel nacional. Digamos que entonces hay estudios ya más recientes en la Universidad Pedagógica que tienen datos actualizados de esas primeras 30 variantes que se arrojó hace más de 10 años. A ver, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo hace con fines administrativos. ¿Sí? Por ejemplo, para cuestiones de grupos de población identificados a partir del idioma, empezar a echar a andar programas de políticas públicas, ¿no? Apoyo a la vivienda indígena, turismo rural, etc., ¿no? En el caso de Veracruz, el catálogo de INALI habla del náhuatl del centro de Veracruz, que incluye el nonualca, el esguateco, el de Chicón, el de los pastores, etc., ¿no? Para el INALI, todas estas variantes dialectales que tienen orígenes geográficos, culturas e historias distintas, incluso distribución geográfica, es uno solo. ¿Sí? Y así es en el resto del país y con todas las lenguas, porque fue hecho para fines administrativos. Entonces, por ejemplo, culturas populares dice, en Veracruz solo hay nahuas del sur, nahuas del centro y nahuas del norte. Solo hay 3 grupos de nahuas. Y aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasa entonces, no? Entonces, es muy distinto el criterio académico, basado en geografía, arqueología, lingüística, historia, etcétera, del criterio administrativo, ¿no? Por ejemplo, no coincide con los datos de ABELI, la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Tienen todavía más variantes que a nivel nacional y lineal, ¿sí? Hay que tener cuidado con este catálogo que es de orden de políticas públicas, ¿no? Para cuestiones administrativas. Y bueno, esa es una de las razones de por qué este tipo de conferencias. El gobierno nos suele ver a todos iguales y nos da lo mismo a todos, ¿no? Y esto, pues no es así. ¿Sí? Una pregunta en cortito. En la cabecera municipal de Soledad Zompa, ¿qué náhuatl se habla? En la cabecera es el náhuatl ahora, el de Nonualca, pero es muy probable que por el constante contacto con los grupos de Tequila Zongolica, Tlaquilpa sobre todo, hayan adoptado el náhuatl del resto de la sierra. Todavía hay rasgos del náhuatl de los pastores. Lo que, digamos, los descubre es su predisposición al bosque, a diferencia del resto de la sierra que tiene que ver con la agricultura, es decir, el pastoreo y la madera. Eso es un rasgo que los distingue del resto de los otros grupos de la sierra, ¿no? Su preferencia por el pastoreo y por supuesto los textiles de origen de lana, ¿no? Originalmente entonces eran del náhuatl de los pastores, pero ahora han adoptado mucho del nonualca. ¿Y en Necotztla también es ese? Necotztla es nonualca. Okay. Hacia 1991-92 vino Andrés Hassler, estuvo en Necotztla y publicó un libro que se llama El náhuatl de Tehuacán Zongolica, en el 96, y ahí señala que el náhuatl de Necotztla es el más conservador de toda la sierra de Zongolica, es decir, que ha cambiado muy poco. Otros estudios sobre Necotztla de orden antropológico nos mencionan que es uno de los grupos efectivamente más conservadores de sus tradiciones, y entre ellos el idioma. Entonces es más representativo Necotztla, por ejemplo, que Tequila o la propia cabecera municipal de Zongolica, hasta Silingue, etc. Es en donde mejor se ha conservado el antiguo nonualca, el de Necotztla. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Sí. El náhuatl, dialecto o idioma. Y si hay, ¿en qué se diferencia uno de otro? Bien, en realidad el idioma como tal nadie lo habla. No sé, digamos que con una gramática, reglas, un diccionario, etcétera, idealmente todos deberíamos hablar igual, todos los que hablamos español. Pero ocurre una serie de fenómenos lingüísticos. Primero, el habla. Todos tenemos una forma peculiar de hablar que nos distingue de otros, incluso entre hermanos. Seguramente se han sorprendido que un familiar muy cercano dice algo que nadie en la familia dice. Ese es su habla, es lo que le distingue. Le hablaríamos el habla, la manera individual de hablar. Hablaríamos de colecto, la manera en que habla un grupo humano. Dentro de ello están los cronolectos, es decir, la manera en que hablan los grupos de edades. No sé, si tienen 30 años, seguro tienen problemas para hablar con un chavo de secundaria, ¿no? Empiezan a... Bueno, nada más revisen sus celulares, a ver si lo entienden, ¿no? Y es español, es español, que están en otra variante, en otra manera de hablar, eso, bueno, es otra cosa. Son fenómenos lingüísticos comunes a cualquier grupo humano, ¿sí? El habla, el cronolecto, el ecolecto, todo es normal. Y dentro de ello están los dialectos, la variante regional de un idioma, que se distribuye más o menos en una zona, que de eso es lo que les comentaba. Bueno, tenemos variantes regionales del náhuatl en la zona, el de Izhuatlancillo, el de Tequila-Zongolica, el de San Andrés Tenejapa, ¿no? Son cuestiones, y incluso Soledad son Pachuchocotla y los de Chicón, que en realidad vienen de otro lugar y se distribuyeron por toda la sierra. Esos son dialectos, porque están asentados en regiones diferentes. Todos hablamos un dialecto, ¿sí? Yo hablo el dialecto poblano del español, por ejemplo. No sé si lo notaron. ¿No? Y bueno, han hablado con alguien del puerto, Cotazcla. De Cotazcla para allá, pues ya encontramos el que llamamos Sotoaventino o Jarocho, ¿no? Ellos hablan otro dialecto del español. Eso es notable. Pero el idioma es, digamos, una construcción un poco imaginaria, ¿no? Y es como obligamos a veces a los niños a escribir. Quisiéramos que escribieran así perfecto, algo que en realidad es una construcción a la que quisiéramos llegar. Quisiéramos que no hubiera problemas de comunicación entre nosotros, porque solo hablamos un español, pero eso no ocurre. Como tampoco se habla un solo náhuatl. Entonces, el náhuatl es idealmente un idioma, ¿no? Como el español también lo es. Pero en la práctica lo que tenemos son dialectos. Tenemos ecolectos y hablas particulares. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, es como un falso dilema, ¿no? Es tanto idioma como dialecto, ¿no? Bien. En cuanto a las variantes, en un futuro sería algún problema la gran cantidad de variantes para náhuatl Bueno, hay algo que se llama acomodación lingüística. Seguramente, como usted le habla a sus papás, no le habla a sus compañeros, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo, de las circunstancias, el interlocutor, de lo que deseamos obtener al hablar con alguien, modulamos incluso el tono de voz, la velocidad, adecuamos, ¿no? Entonces, pasa si han hablado con un español de Madrid, de Barcelona, un poco diferentes a nuestro, o con los centroamericanos que hablan español, después de un rato empezamos a entendernos, ¿sí? Vamos adecuándonos. Incluso hay quienes son muy hábiles que el lenguaje corporal empieza a adecuarse, ¿no? Si, por ejemplo, los centroamericanos afrodescendientes que hablan rápido
un tono de voz más grueso. Después de un rato empezamos a hablar como de ellos y los ademanes, ¿no? Nos empezamos a mover como ellos. Es algo normal. Todos tenemos esa habilidad, más o menos, pero la tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es un problema. Tiene que ver con la capacidad de cada quien, ¿no? De adecuarse a los idiomas. ¿Han tenido contacto con alguien que regresa de España después de estar un rato y es el único que lo nota? ¿No? ¿Por qué? Porque se adaptó, no tiene problema. Después de un rato, otra vez regresa al español normal, empieza a hablar con los cuates, no pasa nada, ¿no? Entonces, no sería un problema. El problema sería que desapareciera la riqueza del idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, el náhuatl, que es aglutinante, le decía a un grupo ayer, en una entrevista con un niño aquí en Soledad Zompa, describe sus vacaciones en Orizaba, en un periodo vacacional bajo Orizaba, y habla del teleférico, y le dice Ipanaltepetl, ¿no? Y uno dice, los maestros que estaban conmigo, bueno, ¿y eso qué es? Pues es el teleférico, sobre el cerro, eso significa, ¿no? Entonces el idioma sigue creciendo, ¿no? Alguien que sea de Tequila mejor no va a entender a qué se refiere un Ipanaltepetl, pero un niño en Soledad Zompa sí sabe, y sus compañeros, y se va a extender la palabra, ¿no? Entonces simplemente nos vamos adecuando, ¿no? Como ahora los que crecimos felizmente sin celular, sin la dependencia emocional que tenemos del celular ahora, pues no, había muchas palabras que no estaban en nuestro vocabulario, ¿no? Y que ahora debemos aprender. Igual, nos acomodamos lingüísticamente, ¿no? Como todos. Bien. Sí. Yo quiero entonces ahora hacer la pregunta al revés de como la hizo este joven, el joven. Entonces, ¿considera que habría un riesgo en estos proyectos de política pública de normalización de las lenguas indígenas que se está llevando a cabo a nivel nacional? Que no ha avanzado mucho, pero la idea es normalizar las lenguas, ¿no? O sea, por ejemplo, el náhuatl y que se hable un solo náhuatl, dependiendo, ¿no? El náhuatl de Guerrero, el náhuatl de Veracruz, eso lo ven, o bueno, ¿se vería entonces a largo plazo como un riesgo? En realidad solo se ha intentado normalizar la escritura. La manera de hablar, eso es muy difícil, como tampoco ha ocurrido en el español. Podemos leer a García Márquez, el otro García Márquez, y no hay mayor problema. Bueno, a veces en algunos lugares del mundo recurrirán a un diccionario, ¿no? O le preguntarán a alguien en Colombia, ¿y esto qué es? ¿No? Pero fuera de eso no hay mayor problema, ¿no? Sí ocurrirá que algunos profesores un poco radicales regañan a los niños por decir palabras que son propias del lugar y que no están en las obras de Sagún, ¿no? Por ejemplo. No me acuerdo quién me regañó ayer porque el tlamatinime no es correcto. Bueno, sí, en el Valle de México. Aquí hay otras variantes, pero bueno, en realidad la riqueza. Se puede normalizar la escritura, pero no el habla. Eso es imposible. El ser humano tiene una diversidad de experiencias y vamos a tener muchas más experiencias en el futuro, las situaciones que en este momento no vivimos, para las cuales vamos a crear palabras, como hizo este niño en Soledad Zompa, ¿no? Entonces no va a ocurrir, ¿no? O lo veo casi imposible. Incluso el otro fenómeno que preocupa a muchas personas, la desaparición del idioma náhuatl. Hacia 1567, en el Valle de Orizaba solo había 500 hablantes del náhuatl. Después de las epidemias, la conquista, la guerra, etc., había alrededor de 500 náhuatls en la región. Ahorita hay alrededor de 25,000 en el Valle de Orizaba, solo en la región de Orizaba. Si me preguntan si se está extinguiendo el idioma náhuatl, yo tengo muchas dudas al respecto desde una perspectiva histórica, ¿no? Y claro, los profesores dicen se está extinguiendo el náhuatl y piden más recursos para salvarlo. Me parece una estrategia de incidencia política fabulosa, ¿no? El mundo se va a acabar, dame dinero. Pero históricamente esto no es así y el náhuatl es una lengua muy vital, ¿no? Hay que preocuparse por el misanteco.
esta variante de Totonaca, donde ya hay muy pocos hablantes, ya está casi desaparecida, ¿no? Hay otros idiomas a los que nadie está defendiendo en este momento, eso sí, hay que entrarles duro. Pero en el caso del náhuatl, pues ya hay escritores, ¿no? Ya hay organizaciones que están promoviendo el náhuatl, que están imprimiendo, hay radio en náhuatl, hay programas, hay software en náhuatl. Entonces, es un idioma que está, yo diría, va bien, ¿no? Hay obras de teatro, en fin, y se está enriqueciendo, ¿no? Entonces hay que echarle ganas a los otros que se nos han vuelto invisibles. Bien, ¿dudas? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer infinitamente al doctor García Márquez, siempre generosísimo para sus participaciones, y no es la primera vez, esperemos que no sea la última, maestro. Le vamos a entregar su reconocimiento. Bueno, pues nos pasaríamos las horas hablando, pero también tenemos otras actividades por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el Honorable Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza y el colectivo Coscatlán otorgan el presente reconocimiento al doctor Agustín García Márquez por su destacada participación en la Feria del Náhuatl, región de las Altas Montañas, una iniciativa por preservar nuestra identidad y difundir el conocimiento y los saberes de nuestros pueblos originarios. Ciudad Mendoza Ver, a 22 de febrero del 2019.